Presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buen día. Te saluda Miguel Ángel Valeras esta mañana de septiembre 9 y es un placer estar con ustedes en este programa, Tú, ¿cómo lo dirías? Y vamos a seguir platicando, como lo comentamos, sobre el tema de del Poder Judicial. Finalmente, la Corte no es el Poder Judicial, es un elemento pero no es todo el Poder Judicial. Y hay muchos elementos a considerar y pues como comprometimos y bien lo aceptó Ariel, qué bueno que regresas, un placer de no tenerte aquí con nosotros. Rubén, muy buenos qué días. Gusto tenerte aquí de nuevo. Presentes una vez más. Como siempre de casa, ya sabes, bienvenido todo el tiempo. Oye, pues Ariel, vamos a entrarle. Fíjate que a mí me llama la atención el tema del bastón. Antes de entrarle al Poder Judicial. Le ponen un bastón al águila, ¿no? Señalando la inclusión de los pueblos originarios. Sin embargo, si vemos el tema del águila con sus alas abiertas, tan abiertas, porque está señalando, simbolizando que ahí cabe todo, ahí cabemos todos. Con etiquetas, sin etiquetas, ahí cabemos todos, llamémonos mexicanos e incluso extranjeros que están de tránsito o viviendo aquí, también los acoge la ley, también los protege la ley. ¿Por qué agregarle un bastón que además tiene su grado religioso y ya contra el tema laico, ¿no? ¿Tú qué opinas ahí? Muy buenos días a todos. Pues mira, yo tengo la certeza a través de la preparación que te brinda la universidad y que te brinda la vida jurídica, que el derecho no se basa en un sistema de creencias. Claro. El derecho tiene una fuente de conocimiento que, como todos sabemos, es la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la interpretación, la diversa interpretación que de ella tenemos. La epistemología sería una de las fuentes científicas del derecho, pero no un sistema de creencias. Claro. Sin embargo, como lo dije la vez pasada, si este sistema de creencias ellos lo adoptan para garantizar la ética con que se van a conducir, bueno, pues adelante. Pero el derecho, la aplicación de la norma, debe ser de acuerdo a la literalidad de la ley, tal como lo dice la Constitución, no lo digo yo. Claro. Y además, en caso de alguna, precisamente la Suprema Corte es el órgano encargado de interpretar las normas, todas las normas, y aplicarlas, aplicar e interpretar las normas constitucionales y el demás ordenamiento mexicano. Claro, fíjate que a mí me llama la atención no tanto el tema del bastón, ya todo eso, sino ya en la praxis. El incorporar a los pueblos originarios me parece interesante. El decir que los van a tomar en cuenta y que les van a hacer justicia me parece alarmante, porque después de tantos años, siglos, voltean a verlos, bueno, finalmente qué bueno que lo hagan. Pero aquí también me llama la atención el tema de la novatez de varios jueces, ministros que van a llegar, o que llegaron, más bien, con el tema de los pueblos originarios y gente que se hace pasar o decir pueblo originario.
para meterse al tema, y aquí nos vamos a meter al tema complicado, al tema de las invasiones, al tema de los despojos de las tierras. Entonces, te platico un caso que conozco perfectamente allá en Nicolás Romero. Se lleva a cabo un proceso de solicitud de ampliación de ejidos. Varios ejidos hacen ese trámite. Les contestan que no es viable, toda vez de que no hay tierras afectables dentro del radio de esos 7 kilómetros que se plantean o se planteaban. Entonces, les rechazan la situación. Se van a un proceso agrario, y dentro de este proceso agrario sale una sentencia favorable diciendo que sí podían darle la ampliación de esas tierras, de ese ejido. Sin embargo, esa sentencia es tirada por un amparo, porque antes de que el Tribunal Superior y el Unitario se diera, existía lo que era la audiencia campesina y se me olvidó ahorita el otro nombre, que tenía que Reforma Agraria resolvía precisamente. Entonces ya había una resolución donde decía que se negaba y que era cosa juzgada, archívese y se acabó. Entonces, ante esa resolución que ya se había dado, era improcedente la sentencia que el unitario estaba otorgando. Por lo tanto, echan abajo esa situación. Tomando de pretexto varios ejidos, ese tema de que gano una sentencia y luego me la quita, si no es cierto, porque yo sigo siendo el rey y esa sentencia me protege, aunque no sea, van y despojan de tierras a legítimos propietarios y con violencia, ¿no? Y a la fecha son cíclicos, van, vienen, pero además ya es un negocio generacional. El abuelo inició el tema de la invasión, el hijo continuó el tema de la invasión y ahora los nietos siguen invadiendo. Y aquí viene un tema interesante: talan, fraccionan todo esto clandestino y venden tierras defraudando a terceros, ¿no? Entonces, imagínate que vuelva a llegar un tema así a la Suprema Corte, porque ya se pronunció la Corte al respecto, ¿no? Donde dice que se reponga el juicio, le reponen el juicio y al final se llega a la misma situación. No tienen derecho estas personas, están invadiendo y están ocupando un lugar indebidamente. Pero imagínate que llegue un tema parecido hoy día y con el gancho y el bastón de mando, que se falle ahora a favor de los pueblos originarios, y lo pongo con comillas porque no lo son, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos viendo que se estaría actuando contra derecho, ¿no? ¿Tú cómo ves ese tema? Bueno, es complejo el caso que planteas. Habría que contar con los expedientes para poderlo analizar y hacer un pronunciamiento objetivo. Yo pienso que aquí hay tres cosas que tú mencionas. Uno, el tema de los pueblos originarios. Los pueblos originarios, si así lo queremos llamar, a los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas de todo el país. Los pueblos indígenas no se están esperando a que llegue una regulación por parte de algún ente gubernamental o de la Cámara de Diputados o de la Suprema Corte. Los pueblos originarios hoy por hoy tienen su regulación específica. Claro. Ahí predominan lo que llamamos o lo que ellos denominan usos y costumbres. Uh-huh. Entonces, ese tema de los pueblos originarios es un tema muy independiente del otro tema que traemos a colación, que es el tema de los ejidos. Uh-huh. Los ejidos están regulados en el artículo 27 constitucional y además tiene su regulación y su interpretación por parte de la Suprema Corte. Hay un sistema de justicia agraria a raíz de la división de la tierra en ejidos. Uh-huh. Y el otro tema es el de invasión de predios, uh-huh, invasión de tierras,
que es un tema ya más actual, es una problemática que tiene que ver mucho con la situación de grupos de choque, grupos que se forman posiblemente dentro de las comunidades indígenas, posiblemente dentro de los ejidatarios, posiblemente son externos, no sabemos, pero este último tema, el de las invasiones, como lo dije también la vez pasada, es un tema donde interviene la política, tiene mucho que ver los intereses políticos de diversos agentes de la sociedad. Entonces, si la Corte anterior ya se pronunció, inclusive posiblemente, o estoy seguro que ya hay jurisprudencia o tesis al menos aislada sobre criterios al respecto de asuntos que se resolvieron indebidamente, aquí no hay más que esperar de esta nueva conformación que se pronuncie en un sentido similar o en un sentido en donde revisen cuáles son las propiedades originarias. Recordemos, y aquí es me viene a la mente, hay una novela de Martín Moreno que se llama México Negro, y ahí habla sobre el petróleo, y dice, cuando surgen los primeros campos productores, las chapopoteras que le llaman, ¿no? Cuando surgían las chapopoteras, eran descubiertas en ejidos. El problema de esa situación de brote de petróleo de la superficie de la tierra es que los dueños eran campesinos que no tenían papeles. Así es. Porque venía de tradición la propiedad en aquella época y fácilmente fueron despojados de esas tierras por empresas transnacionales con abogados con mucho dinero, jueces corruptos de aquella época que se prestaron para esto. Entonces, claro, yo creo que es un problema totalmente complejo que la nueva conformación de la Suprema Corte deberá retomar en todo este contexto histórico. Claro. Oye, Jurídico. Rubén, se dice que va a haber autonomía en este nuevo Poder Judicial, ¿no? Pero apenas hace unos días el ministro presidente cancela una comida porque es llamado a Palacio. ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que el tema es bastante complejo. Pudiera pensarse que en verdad el voto popular pudiera reforzar la representatividad de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Pero el tema es que para ganar una elección requieres de estructuras que solo tienen los partidos. Y en esta elección solo un partido intervino. Y sobre todo basado en estructuras gubernamentales. La Secretaría del Bienestar tiene mucho que ver en el triunfo de todo este aparato que llega a reemplazar la mitad de lo que existía. Si alguien movió a la sociedad para que tú seas, tú le debes algo a ese alguien. No puedes. Sería muy complicado que jugaras, que juzgaras, que dictaminaras en contra de ese alguien que te llevó al asiento donde estás. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos que se pervierte el proceso y se unifica el poder en un solo grupo, en una sola persona. Y que quienes resultaron electos representan los intereses de ese grupo o de esa persona, ¿no? Yo creo que la ceremonia con la que inicia todo llegada del nuevo Poder Judicial, yo no me imagino en otro tiempo y en otro momento que los jueces, su primer acto público sea ponerse de rodillas. ¿Ante quién se ponen de rodillas los impartidores de justicia? Porque si así empieza su andar en esta vida institucional, pues para quienes tenemos otros códigos de conducta, pues ponerse de rodillas no está como opción.
Ariel, desde adentro las cosas se ven diferentes. Desde la barrera, los toros también se disfrutan de otra forma. ¿Tú cómo percibes que va a hacer la impartición de justicia en función a que había una sala en materia penal, había una sala en materia administrativa y laboral, ¿no?, etcétera, y ahora ya no hay, ahora todo se va al pleno, ¿no? Entonces, dentro de todo este asunto, si nos vamos desde la cadenita, ¿no?, viene el Ministerio Público, hace su chamba, integra una carpeta, esa carpeta se va al juez de control, ese juez de control determina si hay elementos, si vincula a proceso, si se queda la persona recluida, etcétera, da todo el elemento. Viene todo el proceso de la otra etapa de enjuiciamiento y y sentencian al sujeto, pero el sujeto dice: me están violando derechos, y entonces se va al juzgado de distrito y dice: oye, no estoy de acuerdo. Y el juzgado de distrito se pronuncia y el afectado va y se pide una revisión y se va al colegiado, ¿no?, y hace una revisión y llega hasta la corte. ¿Cuánto tardaría ahora con este modelo en tener una respuesta esta persona a partir de ahí de que llega a la corte? Porque va a tener que llegar a formarse, ¿no? Y son resoluciones urgentes. ¿Cuánto tiempo le llevaría a una persona a tener una respuesta? Bueno, hay que aclararle a las personas, a la gente que no es docta en derecho, que tiene otras profesiones, a los comerciantes, a los doctores, a todo lo demás que no están inmersos en la ciencia del derecho y que no trabajan dentro de algún poder judicial. Bueno, la Corte no resuelve todo. Claro. La Corte no resuelve todo. Nuestro sistema jurídico está diseñado de tal manera que existen mecanismos para defender por etapas los asuntos, de tal manera que, así como tú me pones el ejemplo del Ministerio Público, la carpeta de investigación, una sentencia condenatoria y eres inocente, tienes mecanismos. ¿Cuáles son? Hay tribunales de apelación y existe también un sistema de revisión de esas resoluciones a través de la figura del amparo directo. Amparo directo y amparo indirecto. Pero el amparo directo es el que conocen los tribunales colegiados de circuito. No olvidemos que en las últimas reformas, en los últimos 10 años, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de tal manera que actualmente no solamente contamos con tribunales colegiados de circuito distribuidos a lo largo de toda la República Mexicana, sino que también existen plenos regionales. Son como pequeñas cortes que se establecieron en la Ley Orgánica hace algunos años ya, pero ya está establecida el funcionamiento de plenos de la Corte, que inclusive pueden sentar jurisprudencia obligatoria para esa región. Eso significa que a la Suprema Corte le van a llegar asuntos únicamente, no únicamente, pero una de la mayor parte de carga de trabajo que va a tener la Corte va a ser en recursos de revisión sobre recursos de revisión originados en el amparo directo. Entonces, la Corte sí tiene una función específica, es interpretar la Constitución y declarar la inconstitucionalidad de leyes. Es decir, de todos los ordenamientos legales, la Suprema Corte se va a encargar de decir: esta ley se va a excluir del sistema jurídico. No trae toda la carga, La Suprema Corte no va a tener toda la carga. Recientemente escuchaba yo una entrevista que dio una de las ministras, donde decía que se le hacía poco el tener 9 ministros en su integración nueva. Claro, porque somos más, la población es más y se necesitan más juzgadores en relación con el número de gente que tenemos, ¿no? A lo mejor este modelo
que necesitamos era aquel que destruyó Zedillo, a lo mejor, ¿no? Claro. De 20 y tantos ministros, Ajá. salas auxiliares y un ejército de secretarios de estudio y cuenta. Pero en aquella época la Corte tenía las atribuciones que ahora tienen los tribunales colegiados. Entonces, creo que no podemos esperar que la Corte resuelva todo, porque muchos asuntos quedan resueltos en definitiva en los tribunales colegiados. Entonces, por ejemplo, tenemos casos emblemáticos, como el caso de Florán Cassés, ¿no? Casos difíciles, casos mediáticos, casos en donde había una situación donde forzosamente la Corte tenía que emitir una resolución y la hizo. A pesar de la cuestión política, emitió justicia. Yo considero que independientemente de su sistema, que la integración de la nueva Corte fue previa a una ceremonia, digo, religiosa, independientemente de eso, los ministros, yo creo que son juristas y tienen que aplicar esos conocimientos y los van a aplicar y ahí lo veremos. Claro. Van a transmitir sus sesiones y ahí la sociedad entera podrá juzgar si son claros o si hay alguna situación de desconocimiento, que no lo creo. Nosotros nos debemos basar en los principios de buena fe. Entonces, de buena fe, pensando siempre en el bien, yo considero que los ministros son personas doctas que están ahí por mandato del pueblo y porque tienen la capacidad para desempeñar ese cargo. Ellos protestaron guardar y hacer guardar la Constitución y esa protesta y esa promesa la tienen que dar cuenta al final de su encargo y ahí el pueblo o los votantes o como se le llame tendrán que decidir si vuelven a conformar una corte de esa manera o de otra. Claro, por tus sentencias te conoceré, ¿no? Exacto. Ok, oye, y dentro de toda esta situación, yo lo traigo a la mesa precisamente porque la gente tiene la idea de que la Corte le va a resolver su asunto familiar, penal, administrativo, la materia que sea. Entonces, sí es importante determinar que el MP y los jueces ordinarios van a seguir actuando y haciendo y llevando su asunto y en un momento dado, si es que llega a ser atraído por la Corte, tendría que ser un tema totalmente pues yo le digo a veces fortuito, porque no es nada sencillo que la Corte jale un asunto, ¿no? Entonces, creo que sí es importante entender, porque hay mucha gente que nos platica y nos dice, ahora sí, mi divorcio se va a resolver rápido. Bueno, si un asunto X, agrario, penal, familiar, civil, mercantil, de cualquier tipo, al final, cuando ya en el último recurso, que es el amparo directo, el abogado que lo lleva alega que hay una ley que le aplicaron de forma indebida, ese asunto va a calificar para ir a la Suprema Corte. Claro. Porque ellos van a encargarse de decir, todo este procedimiento, de la materia que sea, fue llevado a cabo con una ley que no cumple los parámetros de constitucionalidad, ni de derechos humanos, ni tampoco cumple con los tratados internacionales a los cuales estamos obligados. El derecho mexicano está adherido a esos tratados internacionales, al menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no podemos eximirnos del cumplimiento de esto, de este sistema. La Corte es la que está específicamente constituida para hacer esa declaratoria, y si alguien ganó un asunto indebidamente basado en una ley inconstitucional o declarada inconstitucional, o que en ese momento la Corte considere que se debe declarar inconstitucional, el asunto se regresa al origen, al inicio, nuevamente. Claro. Esa es la protección que nosotros como gobernados, como tú, como Rubén, como yo, como todos, esperamos de una Suprema Corte, esa protección. Los derechos humanos y el control de convencionalidad, ¿no? Exactamente. Ok, es correcto. Rubén, tú como ciudadano, como persona de a pie, como todos los que andamos, ¿qué esperarías tú del Poder Judicial hoy día? Claridad,
compromiso, respeto a la ley, el cuidado de los derechos de los ciudadanos. En el territorio nacional, un tercio, la ley no impera, impera la ley del plomo o plata. La gente guarda silencio para conservar la vida y para conservar sus cosas, que eso no le garantiza que tarde o temprano lleguen y le despojen. Hace falta quien se faje los pantalones o las faldas y haga justicia. Este país hoy pide el socorro de la justicia, porque no hay manera de enderezar nuestro destino si no es a través de las leyes. Si la ley del más fuerte perdura, vamos a tener un estallido social. Por eso los linchamientos, ¿no? A veces esa brutalidad del que se sube a robar una combi, un pecero y termina muerto por los pacíficos pasajeros que iban a ser sus víctimas. Hay tanta indignación, hay tanta frustración que suceden cosas, o que alguien grita, ay, iban a secuestrar a un niño, y van y agarran a un inocente y lo queman vivo. O sea, hay cosas que como que nos hemos normalizado todas esas actitudes, pero es porque la ley, quien la administra y quien la procura, ha fallado. Entonces, yo esperaría que aquellos ministros, porque hay quienes dijeron, yo soy totalmente 4T, ¿no? Entonces, si su compromiso es con la 4T, la noche se va a poner muy oscura. Pero ojalá y entiendan la gran responsabilidad que tienen y que tienen que ponerle límites también al poder del Estado. Si no, esta ley que acaban de sacar en Campeche, donde el gobierno estatal puede decir esta propiedad es para bien nuestro sin justificarlo, solo porque al gobernador o a X autoridad dice que ese inmueble lo pueden adquirir porque ellos consideran que es para el bienestar de utilidad pública. Eso es una ley que legaliza el despojo del Estado hacia los ciudadanos. Esa ley, la Suprema Corte tendría que declararla inconstitucional porque atenta a la propiedad privada. Y en este país que también tenemos una crisis hoy económica y todavía apenas es la punta del iceberg, que necesitamos que venga mucho dinero de los nacionales y de los extranjeros a invertir. ¿Quién va a poner su dinero en un país donde una autoridad dice me quedo con tus cosas porque hoy yo creo que ya son de utilidad pública, ¿no? La cervecera en Mexicali con miles de millones invertidos y que digan, no, porque vas a consumir mucha agua, ya tu inversión, y quién les regresa la inversión a la empresa. O sea, ha habido cosas que han sido mensajes muy equivocados y entonces si estamos creciendo al 0.3, al puro 0.6, este país no aguanta ese ritmo de desarrollo económico. No. ¿Quién puede garantizar? En la Suprema Corte y todo el Poder Judicial tendrían que garantizar que eso va a cambiar. Ariel, sería como un trabajo tripartita, ¿no? El Poder Judicial, por eso existen nuestros poderes, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Para poder realmente esclarecer en este país o dar certeza de justicia a este país, tendríamos que trabajar sobre la procuración de justicia, sobre la impartición de justicia y evitar la justicia propia, ¿no? Pero el gobierno debiera comenzar con buenos ejemplos, ¿no? Rubén plantea un tema de que se está viviendo ahorita muy intenso, el tema de la propiedad, y ahí tenemos muchos mitos alrededor, ¿no? Soy propietario porque soy posesionario, y ahí dices, espérame, ser propietario es un tema, ser posesionario es otra cosa. Y entonces, ¿cuál es el origen de esa posesión? Bueno, pues es que a mí me la vendieron, ¿no? Tiene una posesión derivada, a mí me la vendieron, pero el que me la vendió dijo que es el dueño, pero el que se la vendió no sabe la persona que trae una carpeta de investigación por despojo, con violencia, etcétera. Entonces se da una serie de elementos ahí
que para el ciudadano común cuesta trabajo discernir y decir, bueno, entonces soy dueño, soy posesionario, soy parte de esa cadena delictiva. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que dice Rubén es un análisis muy acertado a nivel sociológico, que no debemos apartarnos de lo que dice la gente, ¿no? Finalmente, el pulso de la sociedad es el pulso de cómo están nuestras leyes y su aplicación, ¿no? Sí, claro. Bueno, el derecho a ser propietario es un derecho humano, también puedes encasillarlo como un derecho humano. Recordemos que los derechos humanos, no son absolutos. Claro. Aquí hay en tratándose de la propiedad, hay varias leyes que actualmente se han, también por copia de otros países, ¿eh? Sí, claro. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno, cuando ve que en una casa venden droga o se comete un delito de alto impacto o un delito que está catalogado para ellos como importante, la propiedad la cancelan, o sea, ellos adquieren esa propiedad. Es aquí lo que traducimos como la ley de extinción de dominio, ¿no? Aquí también ya se aplica. Es la facultad que tiene el Estado de tomar esa posesión porque se cometieron actos ilegales. Bueno, aquí la cuestión es lo que preocupa. Yo creo que tu preocupación más que nada viene por el abuso que algunas autoridades realizan sobre las propiedades de las personas, y esas personas quedan impunes y ahí no hay quien los castigue. Y voy a poner un ejemplo. El ejemplo que sucedió en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, el que le llamaron cártel inmobiliario. Creo que también aquí en la Ciudad de México hubo un caso, pero en Oaxaca hubo también. Se apropiaron, pero personajes de las altas esferas del gobierno se apropiaron de propiedades históricas del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, y al parecer también aquí en México aplicaron la misma técnica. ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que esa es la preocupación que ahorita queda, ¿no? Como parámetro de reflexión. ¿Qué hacemos en contra de esas actuaciones arbitrarias de la autoridad que viene y te despoja de tu casa, que viene y te despoja de tu terreno, o que forman grupos porriles para quitarle al ciudadano de a pie, al ciudadano que paga sus impuestos y que se comporta bien, sus propiedades? Ahí está un punto donde debemos poner mucho énfasis en que las nuevas autoridades judiciales deben cuidarnos, deben cuidar a la ciudadanía de que esos abusos, no tanto del que viene en una contienda jurídica, no. Aquí el problema es de los grupos políticos que se forman de las altas esferas hacia abajo. No quiero decir quién, no quiero mencionar, pero tenemos ejemplos muy claros. Se puede investigar en el internet, en la prensa, todas las historias actuales sobre ese abuso sobre la propiedad. Creo que es un tema que el gobierno debe proteger a la ciudadanía y debe garantizar a los inversionistas. Claro. Porque a ningún inversionista le va a gustar llegar a un país donde exista una inseguridad jurídica, ¿verdad? Aquí se trata inclusive de implementar, pronto se van a implementar los juicios civiles orales. Ya estamos próximos a entrar a la aplicación de los juicios civiles orales. ¿Para qué? Para que la justicia sea más pronta y sea más expedita. Claro. ¿No? Para que las pruebas no se vicien, sí, para que el juez sea próximo. Eso es un proceso que en otros países anglosajones sobre todo ya lo tienen, y son los países más ricos. Sí, claro. Y los que tenemos todavía vestigios del sistema germánico, pues estamos atrasados. Precisamente por eso se implementaron en materia laboral y en materia penal los juicios orales con apoyo de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque eso provoca una confianza mayor para los grandes inversionistas, sean alemanes, chinos, rusos, estadounidenses, de la nacionalidad que sea. La seguridad jurídica es muy importante en un sistema de gobierno.
al gobierno que sea, necesita procurar una buena impartición de justicia y una buena procuración para que los inversionistas vengan. Ningún gobierno puede vivir sin dinero. No, y además, si lo vemos, es un negocio el ejercer bien la justicia. En el sentido, ¿a qué me refiero? Si yo detecto a alguien que está practicando situaciones ilícitas dentro de un inmueble, dentro de una propiedad, pues entra el tema de la extinción de dominio. Y esa propiedad puede ser utilizada para beneficio social, ¿no? Pero también si yo le incauto dinero mal habido a gente, ese dinero también pasa a formar parte de ese proceso que permite implementar acciones de respuesta a la sociedad que fue afectada, ¿no? Finalmente, si lo vemos, digo, Estados Unidos no está haciendo todo lo que hace nada más por dama de la caridad. Ellos ya encontraron que detienen a los capos, tienen capos muy importantes ahorita con miles de millones de pesos, de dólares, y ya se los incautaron, y eso está quedándose allá, no se está llegando al gobierno mexicano, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde digo, también es un buen negocio ejercer bien los temas de justicia, y nos vendrían a resolver también muchas situaciones de presupuesto en ese sentido, ¿no? Aquí lo peligroso sería, considero yo, que digamos, al hablar de lavado de dinero, ¿no? La delincuencia organizada es un sistema delictivo tremendo, súper especializado, con muchos recursos, sofisticado, pero tiene una misión: hacerse del Estado. La delincuencia organizada llega a querer equipararse a la fuerza del Estado. Sí, claro. Y cuando ya se tienen síntomas de que lo está logrando, que hasta este momento considero que ningún estado ha sido permeado en un 100%, ahí es cuando viene el peligro. Creo que por eso el ejemplo que tú dabas de Estados Unidos, los mecanismos que tienen para controlar ese poder que brindan las grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Entonces, yo considero que bueno, no nos vamos a meter en ese tema totalmente, que es muy escabroso, pero que sí necesitamos nosotros como ciudadanos, al momento de analizar quién nos van a gobernar, yo creo que sí debemos pensar en un sistema que equilibre esas fuerzas, ¿no? Claro. Que las equilibre. Tal vez no van a desaparecer, pero sí tiene que haber un equilibrio. Tiene que, como lo que le llaman gobernabilidad. Te deja gobernar a ti, gobierno, Estado, tener tu gobierno, y además a mí como ciudadano me deja vivir tranquilamente. Claro. Obvio, va a haber delincuencia, pero esa delincuencia no va a subir niveles alarmantes, como ya ha subido en varios países de América. Claro, y quitan el sueño a todo el mundo, ¿no? De vernos tan cerca a veces. Rubén, la Marina es una institución muy respetada, una institución que se ha llevado las palmas por todos lados. Sin embargo, se vio apenas el destape y se vio envuelta dentro de un tema de huachicol, ¿no? Que se plantea. ¿Tú cómo percibes esto? Digo, cuando hablamos de la Marina tenemos que ser muy claros. La Marina es una institución y hay personas que no se ajustan al patrón, a la conducta cívica honorable de esa institución, y no podemos etiquetar a toda la Marina por unos cuantos. Sin embargo, ya quedó permeada. ¿Tú cómo percibes esto? Cuando en el 18 llega el gobierno de la 4T, pues reciben toda la información de un fenómeno que venía mermando a Pemex, que era el ordeñamiento de los gaseoductos, ¿no? De todo el sistema de distribución. Uno podría pensar, con toda esa buena voluntad que traían de hacer justicia y mejorar las cosas, que iban, y además hubo un accidente en Hidalgo que costó la vida de mucha gente, y cerraron los ductos, cerró la distribución de gasolina, vivimos
semanas en desabasto. escasez del combustible. Y dijeron, bueno, para evitar que sigan ordeñando los ductos, vamos a comprar pipas. Mandaron al entonces canciller a comprar pipas a Estados Unidos. Bueno, pero resulta que toda la información de inteligencia sobre lo que estaba pasando en este fenómeno, el Estado lo usó para mejorar el sistema. Y el Estado, hay que decirlo, se apropió del ilícito, ¿no? Y hoy vamos viendo hoy, ¿cómo es posible que en 6 años negaran que estuviera pasando y que hubiera continuado el robo de gasolina? Sí, se decía incluso que ya no existía el huachicol. No, ya, pañuelito blanco y todas esas cosas, ¿no? Y hoy 10 millones de litros de gasolina en un buque y otro decomiso, cuando desde Proceso y Latinos estaba dando cuenta de cómo cómo bajaban el combustible, cómo lo almacenaban, cómo salían las pipas una tras otra de estos centros de distribución clandestinos. Y cómo también había zonas donde las gasolineras bajaron su consumo a Pemex, pero seguía su oferta al mercado. Entonces, estamos hablando de una cantidad estratosférica de millones de pesos, de millones de dólares. ¿Cómo blindarte, cómo ser probo ante tanta cantidad de recursos? Claro. Eso, dicen, a arca abierta el más justo peca, hasta los marinos agarraron su parte, ¿no? Sí. Y es preocupante que hoy el que administraba la aduana ahí en Tampico, ahí, que es señalado de estar implicado, se suicida. Y ojalá no sea un suicidio asistido, pero ¿cuántos otros marinos podrían suicidarse de esa misma manera para romper la cadena y que la información no llegue hasta arriba? Porque este es un tema de Estado. La corrupción, lo que sucedió con las gasolinas, es un tema que lastima al Estado. Ariel. Bueno, yo creo que ya vamos a la parte final, cuando más interesante se está poniendo esto, ¿verdad? Yo, dos ideas. Siempre ha habido robo de combustible, siempre. Claro. ¿No? El robo de combustible es un problema a nivel mundial. Ya tenemos problemas que no son regionales. Esto ya se ha vuelto a nivel mundial. Sí, claro. Obviamente, todos los países necesitan combustible. Sabemos que los barcos de México, no digo de qué empresa, de México, en alta mar, en el Atlántico, hacían sus operaciones de combustible. Tenemos grandes retos como país, como continente, que vencer. Uno de ellos es ese, el robo de combustible. Otro, el narcotráfico. Pero hay uno más importante, la trata de personas. Sí, claro. Son delitos internacionales. Ya no podemos hablar que nada más México los comete. Yo creo, esa es una creencia mía, así hablo de creencias o de un pensamiento, de una opinión nada más personal. Considero que a los gobiernos les es más cómodo poner al frente de ese control al ejército, no porque sean los más honrados. Dice el dicho, en arca abierta hasta el más justo peca. Y ahí tenemos la prueba. Que lo juzguen los que tengan que juzgarlo. Lo que considero es que si el ejército va a seguir controlando ese tipo de cuestiones, de problemas, vamos a tener lo mismo. ¿Por qué? Porque rebasa, la delincuencia es tan poderosa que rebasa cualquier autoridad. Y es la prueba, sin derramamiento de sangre, de enfrentamientos de ningún tipo. Por ejemplo, anteriormente el ejército controlaba el narcotráfico, en aquella época de Caro Quintero. Ellos controlaban los sembradíos, controlaban a los que sembraban, a los que traficaban. Se les salieron de las manos. ¿Por qué? Porque es un fenómeno muy complejo de explicar, pero que yo creo que sí debemos establecer mecanismos, no solamente de vigilancia, sino de otro tipo de alternativas, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa más es
el delito de trata de personas, el delito, no tanto dicen que el delito, se dice que el delito de trata de personas estadísticamente es mucho más alto. Entonces tenemos retos tremendos en México, donde la justicia tiene que estar a ese nivel, donde las Fuerzas Armadas tienen que estar a ese nivel, donde la seguridad, donde los gobiernos deben tener una buena voluntad para establecer sistemas de protección de la ciudadanía. Claro, y además agregar el tema de la extorsión, el tema de también hay que regular las fintechs que están generando muchos problemas, ¿no? También hay mucha defraudación en ese sentido. Y bueno, no se ve que se haga mucho el trabajo a veces, ¿no? Sin embargo, yo creo que como en todo, ¿no? Hay instancias que permea este tipo de cosas. Sin embargo, también hay gente salvable, ¿no? Hay gente que hace su chamba. Pero México sí requiere como país, somos más de 130 millones ya, ¿no? Yo creo que México ya requiere como país un gobierno maduro, un ejército maduro, o que ya sean adultos, porque a veces vemos cada ocurrencia que los niños... Maduro de madurez. Sí, maduro de madurez, no aquel, no, maduros de madurez, entonces adultez, ¿no? Entonces, pero fíjate, que ya no se nos vuelva un conflicto el tema de la inseguridad, ¿por qué? Porque al final del día, con que se suiciden o se infarten, se corta la cadena de investigación. Aparentemente. ¿No? En apariencia. Porque lo señalaba el fiscal, ¿no? Gers Manero en la mañana. No, el señor es un tema personal, ahí no se metan, respétenlo. No, hay que investigar. Hacía alguien una alegoría muy interesante, ¿no? Es como si el tipo se mete a roba, se va y se suicida, y entonces dice el MP, pues ya no investigo porque el tipo ya se suicidó. No, espérate, hay un acto ilícito, ¿no? Hay una sustracción ahí de cosas sin autorización del propietario, eso es un robo, y hay que investigar causas y bla, bla, bla. Entonces, hay temas muy delicados. Por ahí hubo un suicidio de un funcionario de Petróleos también que se lanzó de un piso, no sé, ya sí. Tiene tiempo. Bueno, ese sería un exacto, pero bueno, pues nos come el tiempo, son temas muy interesantes, como ven, y yo creo que hay que seguir hablando de jóvenes y de este tema, porque también la gente joven necesita estar inmersa y conocedora de sus derechos y de sus obligaciones, ¿no? Ariel, de verdad, te vamos a adoptar definitivamente, si nos lo permites, y pues Rubén, muchas gracias, en serio, gracias. Esto es interesante. Gracias. Hay mucho que aportar, hay mucho que abordar, hay mucho que decir, y pues nos vemos la próxima semana. De verdad, hoy ha sido una mañana agradable, porque finalmente ha sido una charla enriquecedora y muy grata. Les agradecemos, y la próxima semana estaremos con ustedes nuevamente en este espacio para ver cómo lo dicen Ariel, cómo lo dice Rubén, cómo lo dice al final la sociedad civil. Lo más importante es cómo lo dirías tú y cómo lo harías tú. Y pues hasta la próxima semana. Gracias, Ariel. Gracias. Gracias.